la luna, las estrellas y bueno, a la mera hora, como que ahí, ¿verdad? Algunas veces mi esposa se acordaba, ¿verdad? Cuando éramos novios, se convierte uno en un poeta, no sé ni de dónde, pero si libros creo que hojas faltarían para escribir los versos que salen desde lo más profundo del corazón de uno, ¿verdad? Pero no es bueno olvidar esto. Claro, cada día va en confianza más, ¿verdad? Porque antes la visitaba a su casa y bueno, aprovechaba el momentito de 5 horas que se estaba uno platicando y sentía que era nada más 30 minutos. Cuando la sentía era muy tarde, muy noche. La mamá o el papá estaba, ya es hora, véngase. Hechos y no palabras. Los hechos son los que la mayoría de personas les gusta ver. Hoy en día hemos estado evangelizando hecho al instante. Dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Él no solo habló que, se imagina que nosotros hubiéramos tenido una Biblia y dijo él, se hizo la luz, pero no se hizo. Él dijo, hágase la luz, pero no se hizo como él dijo. El primero por excelencia en enseñarnos que en palabras es bueno expresarlo, pero que hacerlo en hechos es mucho mejor, fue Dios. Él nos habló de amor y ¿saben qué hizo? Mandó a su Hijo unigénito para que viniese a este mundo y lo dio por amor a nosotros. Y por amor a nosotros su Hijo Jesús se entregó hasta la muerte en la cruz del Calvario. Hoy en día la gente está tan cansada. Un compañero me dice, tú eres pastor, un americano, un gringo, ¿verdad? Un bolillo, como dicen nuestros hermanos de México, ¿verdad? Me dice, ¿tú eres pastor? Sí. Dice, y yo por el gesto que hizo, sentí que no le cayó muy bien, que yo haya sido un pastor. Y le dije, pero no me veas como un pastor, le digo. Mejor mira lo que yo hago y al final tomas una conclusión, digo, porque hay muchos hoy en día que se esconden atrás de una religión o atrás de algo. Ustedes no se han dado cuenta a veces en nuestros países, miren, hay tantas cosas que causan gracia que dice, hey, me prestas tu carro porque quiero ir a ver a mi novia. Eso pasa en nuestros países. Y a veces allá llega con el carro y todo, pero lo llevó. A veces nosotros estamos tan mal acostumbrados que hacemos cosas que no son reales y pensamos que son reales. Como decía, le hacemos bajar la luna, las estrellas y todo, y mira que voy a hacer esto. Fácil de hablar siempre es, dijo alguien, pero fácil de hacer cuesta un poco. Y esta mañana yo les quiero hablar acerca de hechos y no palabras. Un hecho vale más que 1000 palabras. Alguien decía, las palabras se las lleva el viento, más una acción, más un hecho permanece y se recuerda en ese momento que ese alguien hizo algo por uno. Mas sin embargo, de palabras, vamos, un buen ejemplo, nuestros presidentes. No dice algunas veces, miren, cuando yo sea presidente, yo voy a mandarles a construir escuelas, hospitales y hasta puentes, les dice. Y dice una señora, pero aquí no tenemos río, se los hacemos también. Promesas a veces sin ninguna lógica, sin ninguna gracia. ¿Y qué pasa? Pasa el primer periodo, les vamos a ayudar a la población hispana. Pasa un primer periodo, casi estamos finalizando el segundo. Cuesta. Las palabras muchas veces es fácil de expresar, más hacer el acto, más actuar, eso cuesta, pero sí se puede. Cuando Pedro estaba escuchando que Jesús hablaba con aquel joven rico, que el joven rico le dice, maestro, ¿qué bueno debo de hacer para heredar la vida eterna? Y le dice, cumple los mandamientos. Y el joven le dice, maestro, eso lo he hecho desde pequeño. Y eso era verdad, porque Jesús, ustedes saben
que los fariseos nada más hablaban, maquinaban en su mente algo en contra de Jesús, y Jesús lo sabía en su mente ya. Les daba una palabra, decían. Cuando a Jesús, esta vez sí va a caer Jesús, llevémosle una moneda, ¿de quién es esto? Jesús ya sabía. Pero cuando el joven rico estaba diciéndole a Jesús, eso lo he hecho desde pequeño, Jesús le dice, ok, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y repárteselos a los pobres. Alguien se atrevió a decir de que Jesús conocía la debilidad de ese joven. Pero escuche, toda una vida de formación, de construir algo y entregarlo así. Algunos decían, no, pero era rico y es fácil. No es fácil. Pero sí que lo han hecho algunos. Y dice que el joven se fue triste, y uno de sus discípulos dijo, pero entonces, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Y dice, esto es imposible, dijo uno de sus discípulos. Mas Jesús dice, sí, esto es imposible para el hombre, mas para Dios, ¿qué? Es posible. Hechos y no palabras. La gente hoy en día está cansada de escuchar frases animadoras, de escuchar discursos alentadores, de escuchar tal vez predicaciones, pero sin una convicción o sin ningún resultado como ejemplo para la gente. Hechos y no palabras. En Santiago capítulo 2 podemos leer en donde nos habla acerca de esto tan importante. Hermanos míos, decía el escritor, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Esta parte de la Biblia se siente como en contradicción lo que dijo Pablo. No por obras, pero sí por fe. Pero estaba hablando de otro estilo. Y aquí lo que habla en Santiago, encontramos que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Hoy en día muchos dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo le conozco y yo leo su palabra, yo canto. Aquí nos dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Pero si en sus hechos, en su actitud, en la manera de conducirse, muestra todo lo contrario. Es fácil adorar a Dios de labios. Dice que Jesús dice, ¿verdad? Adoradores, buenos adoradores busca Él. Que le adoren en espíritu y en verdad. En verdad significa la gente ve lo verdadero que usted está haciendo, pero en espíritu. Yo no puedo ver su adoración en espíritu. Yo lo que veo es lo que usted está haciendo en verdad, viéndolo con mis ojos, pero en espíritu solo Dios lo ve. Y eso es lo que Santiago nos dice. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Una hermana dice así: ¿podrá la fe salvarle? Es una pregunta que nos hace hoy en día. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? En otras palabras diría, ¿de qué me sirve que si alguien me dice yo soy cristiano y 20, 25, 30 años de cristianismo, si mi vida no es ni siquiera cambiado? Una de las cosas que le digo es, en donde no existe, no importa la cantidad de años que usted tenga, es en el cristianismo. Porque algunos pueden tener 20, 30, 40 años, 50 años, más viene uno que apenas aceptó a Cristo Jesús en su corazón y él deja que la palabra de Dios trabaje dentro de su corazón. Y sabe, se empieza a ver el fruto de esa persona. Cuando lo ve usted ya está, a veces hasta cantando, predicando, trayendo a personas, invitándoles, hablándoles acerca de Cristo Jesús. Y el que tenía tal vez 20 años dice, pero si este acaba de venir. Es que Dios no trabaja en tiempo. Dios trabaja en un corazón dispuesto, en un corazón contrito y humillado, para poder que su palabra se haga real. Eso es lo que Jesús
trabaja, quiere un corazón dispuesto. Entonces dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? En otras palabras diría, ¿de qué sirve que yo diga que soy pastor y si mis obras son como un incircunciso? Como alguien que no tiene temor. ¿Se imaginan ustedes? Yo soy pastor, pero tomando ventaja de los demás. ¿De qué me sirve mi fe de decir, creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo, mas mis hechos hablan todo lo contrario? Algunas veces la gente está mal acostumbrada a juzgar por lo exterior. Algunas veces cuando vemos tal persona, ¿verdad?, que tiene tal apariencia, no, con ese no voy. Pero más sin embargo vemos tal vez a alguien allá que está bien cambiado. Hasta a veces, si queremos preguntar hasta la hora a esa persona que está, no, si voy ahí tal vez me voy a quedar hasta sin mis pertenencias. Mas sin embargo, si vemos a alguien bien vestido todo, eso es lo que el humano hace, califica por la vista y se equivoca. A veces esos que andan bien cambiaditos, dice, son tan profesionales en sacar y quitarle todo a unos. Hechos y no palabras. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, no tiene buenos hechos? Dice, ¿podrá la fe salvarle? La fe sin buenas acciones. Si usted cree en Dios, pero no hace buen testimonio y no confía en hacer o no da a conocer lo que usted tiene dentro de su corazón, no es bueno. ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta que Santiago nos hace y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguien que se encuentra en necesidad, alguien que tenga tal vez una situación y ni siquiera usted una palabra le puede dar, dice, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esto significa de que, se imaginan ustedes, ¿verdad?, alguien que está buscando trabajo, alguien que tal vez tenga hambre o alguien que tal vez tenga sed, alguien que yo no sé qué catástrofe o qué problema fuerte tenga en su familia, en alguno de sus países, y nada más nosotros le decimos, sabes, voy a seguir orando por Dios, pero que te vaya bien, cuídate, me aparto de él, tal vez en su mente, ¿verdad?, ahí lo dejo, yo no quiero a nadie con problemas. ¿De qué sirve decir yo creo en Dios, mas sin embargo si veo a alguien, tengo fe en Dios, pero con la misma fe si veo a la persona necesitada? Y qué mayor enseñanza que la del samaritano de amar a nuestro prójimo. Dice que pasó uno y lo vio, nomás se dio la vuelta y siguió caminando. Lo vio otro, mejor agarró por otro camino, mas sin embargo llegó el samaritano, lo recoge, lo lleva hasta la ciudad, paga para que lo curen. Eso es amor hacia el prójimo. La fe sin hechos, sin obras, sin demostrar en nuestra actitud, es algo que podría ser hechos y no palabras. Es algo que podríamos decir esta mañana que más vale una acción que la promesa o la confesión de tantas cosas que ni siquiera se ponen en práctica. Y si un hermano o hermana están desnudos, dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, pero hay alguien que confesa de Dios, habla del amor de Dios, pero nada más los ve y tal vez no hace algo por ellos, ¿será que su fe le va a salvar? La fe no es palabras. El primero en darse fue Dios. El primero en darse fue su Hijo Jesús. Vino hacia Dios, lo dio. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primero que se dio por excelencia fue Dios. Nos dio a su Hijo amado Jesús. Así que hermanos, si usted confiesa una fe, claro, muchas personas toman ventajas a veces de esa oportunidad, de esa apertura que uno tiene, ¿verdad? A veces nosotros por tener un corazón tal vez así, que Dios lo ha hecho así, querer ayudar a la gente, sí, algunas veces nos han pagado mal, pero ¿qué importa?
nosotros lo hemos hecho con todo un corazón para poderle servir y para poder dar muestra de la fe que tenemos, que amamos a Dios, también se puede convertir en una acción y ellos lo pueden ver respecto de esto. Dice, así también la fe en el versículo 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No, déjeme decirle algo muy claro, no somos salvos por las obras, porque si fuéramos salvos por las obras, ¿saben qué? Los ricos nos tomarían mucha ventaja. Ellos tienen toda la cantidad de dinero, entonces para entrar al cielo, ¿se imaginan? Ellos pueden alimentar a una gran multitud. Pero lo que salva a una persona es la fe. Y la fe significa acción. Poner en obra lo que usted sabe, conoce y cree. Así también, dice, la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, cuando hablamos acerca de Cristo Jesús, nuestra fe es en Cristo Jesús, tiene que ir acompañada de buenas obras, de buen testimonio, manera como me comporto en el trabajo, manera como me dirijo en casa, la manera como pienso, la manera como yo honro a Dios aun cuando estoy dentro de mi cuarto, a solas. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hoy en día hay mucha gente de esto. Mira, yo ya estoy cansado de los cristianos porque tanto que hablan y no hacen nada. Hay muchos que nada más han agarrado esta excusa para querer estar siempre lejos de la iglesia y no acercarse. Pero la realidad es de que personas malas las vamos a encontrar aquí, en la China y en Japón y en cualquier parte del mundo que vayamos. Y personas ventajosas las vamos a encontrar en donde quiera. Pero tenemos que tener cuidado. Pero algo que nunca se nos debe olvidar es de que si profesamos una fe, es una confianza en Dios. Y de ese mismo amor que Dios nos da a nosotros, ese amor que tenemos de parte de Dios, lo compartimos con las otras personas. No es necesario que usted tenga que regalar una casa para mostrar amor. ¿Sabe qué dijo Jesús y cómo lo compartió? Todos aquellos que le puedan dar un vaso a uno de mis pequeñitos, un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, le digo muy bien que no se quedará sin recompensa. Así que no es de gran cantidad o de gran valor algo que tenga que hacer uno para mostrar acerca de la fe. Basta algunas veces con sentarse a platicar con una persona y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. No, pero es que tengo problemas de esta forma, de esta manera, de esta índole. Y uno dice, si tú traes tus problemas delante de Dios, Él es fiel y justo para poderlos solucionar y para darte una dirección. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe debe de ir acompañada de obras. De nada nos sirve que digamos somos cristianos, tenemos que gran cantidad de años de ser cristianos, mas si con nuestras obras o con nuestra actitud que estamos haciendo mostramos todo lo contrario, es muerta, es en vano. Esto lo dice Santiago, no me lo estoy inventando yo. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo fe, y yo tengo obras, yo hago buenas obras, pero tú dices que tienes fe y no haces buenas obras. Y la respuesta sería esta, y alguno de ellos dirá, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Y qué fue lo que dijo Santiago? Que una fe sin obras, que es muerta. Así que si alguien nos va a preguntar si tenemos fe, tenemos que encontrar obras en nuestra vida, obras que debemos de hacer. Tú crees, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. Es excelente lo que sabes y lo que piensas y lo que crees. Pero te quiero decir algo. Lo que dice el versículo 19 dice, también los demonios creen y tiemblan.
El diablo sabe que hay Dios. El diablo sabe que Jesús ya lo venció, que el Espíritu Santo nos ayuda. Él sabe. La fe es creer, saber, conocer. El diablo conoce. Mas, sin embargo, lo que conoce el diablo es de que hay Dios. Está la ayuda suprema que tenemos. Mas no conoce de buenas obras. En la Biblia se habla acerca del ladrón que solo vino para matar, hurtar y destruir. Es similar casi lo que el diablo hace en nuestras vidas. Viene a quebrantar lo que Dios ha formado. Viene a destruir lo que Dios ha construido a través de su palabra. Tú crees en Dios y haces un bien. Acuérdese muy bien, hasta aún los demonios creen que le hay Dios y tiemblan cuando le ven. No es suficiente creer, tiene que ir acompañado de buenas obras. Mas quiere saber, hombre vano, dice, que la fe sin obras es muerta. Y saca el ejemplo de alguien que fue llamado hombre de fe y amigo de Dios. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham no fue nada más de que haya creído en Dios ciegamente. Y sí, Dios, yo creo en ti, que tú existes y que estás en todo lugar y que me ayudas y me bendices. Abraham fue probado cuando a la edad de 96 años Sara y él, de una edad muy avanzada, tuvieron su único pequeño. Y Dios se lo pide a Abraham. Le dice, dámelo como en sacrificio. Usted se ha dado cuenta, en el Antiguo Testamento dice que Abraham tomó a su hijo y lo llevó a aquel altar. Allí es donde Abraham fue justificado. Dice. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Allí fue donde Abraham fue justificado. Dice en otra versión popular, dice así: Dios aceptó como justo a Abraham, dice, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Pues él fue justificado por la fe, por la obra, por la acción que él hizo, y no nada más por creer en Dios. Cuando creemos en Dios, nos tiene que motivar algo más a solo creer, sino que tenemos que motivarnos a poder hacer lo que la Biblia dice. Si Dios es amor y nosotros hablamos de amor, pero no andamos en amor, ¿de qué nos sirve hablar tanto de amor y no lo cumplimos? Otro ejemplo dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfecciona o se hace mejor con las obras, porque la fe, de nada le sirve tener la fe, pero si no hay obras, es muerta. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Cuando usted hace obra, está haciendo crecer su fe. Cuando usted está empezando a tener esa bondad de Dios, usted está haciendo aumentar y crecer su fe cada día. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios, pero le fue contado por justicia. Y escuche muy bien cómo fue llamado Abraham. Fue llamado amigo de Dios. Si usted se quiere tal vez llamar amigo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Haga algo como lo que hizo Abraham, ¿verdad? Dese a sí mismo. No solo hable de su fe, sino que en actitud, en acciones, en su vida propia, en búsqueda de Dios, actúe y pueda llegar a un momento que podamos ser amigos de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre por la fe, dice, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Habla de otro ejemplo, asimismo también Rahab la ramera. Era una mujer del oficio más antiguo de antes. Y así dice acá, ¿verdad? Suena tal vez fuerte esa palabra, pero en la Biblia dice, y asimismo Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros. Ustedes saben que el pueblo de Israel le había sido prometido una tierra que fluía leche y miel. Y cuando llegaron a Jericó, Josué mandó a 2 espías, y estos espías entraron a ese lugar, tocaron la puerta de esta mujer. Ella los abrió y los escondió en su casa y les expresó, les dijo de que todo el pueblo de Jericó estaba temblando porque se acordaban de lo que Dios había hecho con ellos cuando estaban en Egipto, que el mar se abrió, que les proveyó comida en medio del desierto, que les proveyó bebida en medio del desierto, que les hizo un montón de cosas sobrenaturales, y el pueblo estaba temblando. Y eso le bastó a los espías para conocer que todo el pueblo tenía temor. Y Rahab los guardó. Cuando llegaron a preguntar dónde están los hombres que vinieron como espías, ella les dijo, así como cuando llegaron, así mismo se fueron, y yo no los vi. Mas ella los tenía escondidos en la azotea de su casa. Mas ella se atreve a decirle a los espías, pero te pido que juréis delante de tu Dios que cuando entréis y conquistéis esta tierra, pueda salvar mi vida, la de mi familia, la de mis hijos y los que estén en mi casa. Y ahí fue donde hicieron esa promesa a ellos, y que así se hizo. Y ellos salieron, ella los sacó por la ventana, vivía cerca de donde estaba el muro de protección. Ustedes se acuerdan que las ciudades en aquel tiempo vivían valladas por muros. Así que le digo, Rahab, la ramera, como lo dice acá, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Nos da 2 ejemplos. El de Abraham, por sus acciones fue justificado. Lo de la mujer, por sus acciones, ella creía en Dios, que había hecho todas las cosas, había cruzado el mar y todo. Tal vez no lo ponía en práctica, pero una pequeña obra de esconder a siervos de Dios le bastó para salvar a su familia y para encontrarla acá en las obras que mostraron que tenían fe en Dios, y esa familia fue salva. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Se encuentra en los buenos actos de fe. Otro ejemplo que dice Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Qué hace este cuerpo sin espíritu? Nos depositan en un cajón y a los 3 días, ¿qué sucede? Ya no podemos soportar a la persona que está ahí metida. Apesta, se muere. A sí mismo, como el cuerpo sin espíritu, es la fe sin obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Con esto quiero terminar diciendo, mis amados hermanos, que cuando uno confesa una fe, debe de ir acompañada de hechos y no solamente de palabras. Dice, de hecho, sin fe, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Pero le quiero decir esta mañana que si usted es cristiano, que si usted está conociendo más de la palabra de Dios, usted confesa o profesa una fe, pero si esa fe no va acompañada de un buen comportamiento, de un buen ejemplo ante sus familias, ante sus compañeros de trabajo, esta fe, dice la palabra de Dios lo dice, yo solo lo repito, es muerta.
Por eso es necesario una buena obra que podemos hacer nosotros si confesamos que creemos en Jesús. La mejor obra que podemos hacer es encaminarnos en una iglesia y aprender más de Él. Ir a buscar un lugar para poderle adorar. Eso es lo que podemos hacer como buenos cristianos. Así que en esta mañana, acuérdese, más valen un hecho que 1000 palabras. Las palabras se las lleva el viento, mas las acciones permanecen. Si usted es consciente de todo lo que en la vida le ha pasado, usted se ha de recordar algo que alguien hizo a que las palabras que alguien le comentó. Un hecho, no importa, alguien dice, alguien me ofreció manjares, carnes, legumbres, postres, mas estos se quedaron en palabras. Pero me acuerdo que alguien cuando tenía hambre salió, aunque sea con un platito de frijoles recién cocidos un poco duros, con caldo y un par de tortillas. Estoy seguro que esa persona se acuerda más de esa